El día de hoy vamos a avanzar Éter 7 al 12. El hermano de Jared se entristeció ante el pedido de su pueblo de ser guiados por un rey. Dijo, esto ciertamente conduce al cautiverio. Su profecía se cumplió 2 generaciones más tarde durante los reinados de muchos reyes. Los jareditas pasaron por varios ciclos de escuchar a los profetas y vivir en rectitud, y luego rechazar a los profetas y vivir en iniquidad. Posteriormente, tras relatar muchos años de la historia de los jareditas, Moroni presentó el ministerio del profeta Éter. Entonces Moroni interrumpió su relato histórico para registrar algunas de las bendiciones que llegan a aquellos que ejercen la fe en Jesucristo. Quisiera que se fijen en esta imagen. ¿Por qué es importante que los barcos tengan un ancla? ¿Y qué peligros o dificultades podría encontrarse un barco si no contara con un ancla? Además, ¿cómo influyen las olas sobre un barco? Un ancla es muy importante. Si el barco no tiene ancla, las olas podrían hacer que el barco se desplace y ande a la deriva, o sea, llevado de un lado a otro. Haciendo una comparación del barco con nuestra vida, las olas podrían ser las presiones sociales, la adversidad, las enseñanzas falsas o la iniquidad. En Éter 12 comienza con la presentación que hace Moroni de Éter, un profeta jaredita que predicó durante una época en que las personas rechazaban a los profetas y vivían en la iniquidad, porque clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortando a los del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento, no fuese que quedaran destruidos, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen, de modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor, sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe, proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Algo importante que recalcar en el versículo 4 es que el ancla que hablamos a un principio es la fe, que nos hará seguros y firmes. Además, abundaremos siempre en buenas obras. Es decir, hacer muchas cosas buenas. Por ejemplo, nuestras oraciones, el estudio de las escrituras, el servicio a los demás y el desarrollar nuestros talentos. Es decir, cuando tenemos esperanza y fe en Jesucristo, llegamos a ser firmes y abundamos en buenas obras. Ahora quisiera que piensen en algunos principios o doctrinas del Evangelio de los cuales las personas buscan obtener un testimonio espiritual. Tal vez podíamos mencionar un testimonio de que el libro de Mormón es verdadero. Tal vez también llevar una vida limpia y virtuosa es importante. La palabra de sabiduría es una ley de Dios. Y sí, debo prepararme para servir una misión. Además de estas como ejemplo, quisiera que piensen en una verdad del Evangelio de la cual desearían recibir un testimonio espiritual o un testimonio más firme. En la época de Éter, él profetizó muchas cosas bien importantes a todo el pueblo, sin embargo el pueblo no creía sus palabras. Y acaeció que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron, porque no las veían. Y ahora yo, Moroni,
Quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Más adelante, Moroni habló de muchos profetas que habían tenido que pasar por esta prueba de fe antes de recibir un milagro. Y en estos versículos ustedes pueden encontrar esos ejemplos. Les pido que pausen el video y busquen estas referencias. Algo importante que debemos recalcar es la frase "la prueba de vuestra fe". Describe cualquier cosa que nos dé la oportunidad de demostrar o ejercer nuestra fe en Jesucristo. Además, el elder Richard G. Scott del Quórum de los 12 Apóstoles habló al respecto. Aprendes a utilizar más efectivamente la fe al aplicar este principio que enseñó Moroni. No recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Por tanto, cada vez que pongas a prueba tu fe, o sea, que actúes con rectitud ante una impresión, recibirás la evidencia afirmativa del Espíritu. Esos sentimientos fortalecerán tu fe. A medida que repitas ese patrón, tu fe se fortalecerá. Entonces, según las palabras de Moroni, si deseamos un testimonio del Espíritu, primero debemos ejercer fe en Jesucristo. Quisiera que mediten en estas palabras: fuerte y débil. Quisiera además que piensen acerca de algunas de sus debilidades o deficiencias. Además, también quisiera que piensen en algunos puntos fuertes que ustedes tienen. ¿Ustedes desearían que esas debilidades se convirtieran en puntos fuertes? Moroni enseñó acerca de la razón por la que tenemos debilidades y las maneras de superarlas. Moroni expresó su preocupación en cuanto a su debilidad que percibía en sus escritos y en los escritos de otros profetas del Libro de Mormón. Y el Señor respondió con una promesa que tenía el fin de fortalecer a aquellos que se humillan y tienen fe en Él. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Si venimos a Jesucristo, entonces Él nos mostrará nuestra debilidad. Si nos humillamos y ejercemos fe en el Señor, entonces Él hará que las cosas débiles se vuelvan fuertes para nosotros. Pero ¿cómo venimos a Jesucristo? Cuando oramos, ayunamos, nos arrepentimos, estudiamos las Escrituras, participamos de la adoración en el templo, servimos a los demás y procuramos desarrollar atributos cristianos. Respecto al significado de la palabra gracia, es un medio divino de ayuda y fortaleza otorgado mediante la generosa misericordia y el amor de Jesucristo, y es posible gracias a la expiación. Este poder habilitador o esta ayuda nunca se acabará independientemente de cuántas personas recurran a ella. Para poder comprender cómo nuestras debilidades pueden convertirse en puntos fuertes, les voy a contar dos relatos. Una jovencita escribió: siempre he sido una persona de naturaleza tímida cuando estoy con personas que no conozco muy bien. Comenzaron las clases y parecía que Satanás conocía mi debilidad y se había propuesto intensificarla. Una noche antes de acostarme estaba leyendo Éter 12. Si los hombres se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Se me llenaron de lágrimas los ojos. Supe que lo que sentía era mi deseo de venir a Cristo. De pronto comprendí que el Señor tenía un plan para mí.
también me di cuenta de que el Señor deseaba ayudarme a hacer buenos amigos. Si tan solo era humilde y tenía fe, el Señor me ayudaría a convertir mi debilidad en un punto fuerte. Últimamente he visto cómo el Señor cumplió con su promesa. Un joven contó de su lucha por ser limpio de la adicción a la pornografía. Tenía curiosidad y justifiqué lo que hacía con la pornografía diciéndome que era algo que también hacían los demás chicos de la escuela y que no parecía ser un grave problema para ellos. La curiosidad se volvió interés y a su vez, se convirtió en un vicio arraigado. En poco tiempo me había convertido en adicto. Finalmente, este jovencito decidió humillarse y venir al Señor. Me incliné humildemente ante el Señor, llorando, y le supliqué que me diera una fuerza que superara la mía. Oré noche tras noche y finalmente supe que tenía que hablar con mi obispo al respecto. Eso fue lo más difícil. Me llevó mucho tiempo y esfuerzo sincero dejar los malos hábitos. Con el tiempo, mi líder del sacerdocio me consideró digno de servir en una misión. El mejor sentimiento del mundo fue ir al templo y saber que soy limpio. El espíritu que deseaba sentir inundó mi corazón y mi vida. Me siento agradecido por la expiación de Jesucristo. Si venimos a Jesucristo y nos humillamos y tenemos fe en Él, hará que nuestras debilidades sean una fortaleza.